Apreciados hermanos del distrito de Tirúa, que Dios sea con cada uno de ustedes en este día. Quisiera en esta mañana de sábado, ¿cierto? Invitarles a meditar en la palabra. Quiero llevarlos allí al Nuevo Testamento y para ello quisiera hacer una oración a nuestro Dios para pedir la compañía de nuestro Señor por medio de su Santo Espíritu. Por ello, reverentemente vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Querido Señor, que estás en los cielos, al abrir tu palabra en esta hora, te damos gracias, Señor, porque podemos encontrar en ellas el camino, la verdad y la vida. Y porque podemos profundizar, Señor, y encontrar la dirección para nuestra vida en el tiempo del fin. Y especialmente, Señor, para nuestra economía, para el sustento de nuestro hogar. Tú nos provees, Señor, la obediencia a tu ley, a tus mandatos, como condición, Señor, para derramar tus bendiciones. Por eso te invitamos, mi Señor, para analizar algo tan importante como es nuestra fidelidad, Señor, en el aspecto de los diezmos y ofrendas. Pedimos, mi Señor, que nos abras el entendimiento y que podamos comprender esto que es divino, Señor, en estos momentos que son difíciles y complejos para la humanidad. Por eso, dirígenos, Señor, danos claridad, guíanos, condúcenos, ayúdanos a disfrutar también de la Escritura y cerca este momento con tu presencia, con tu Espíritu, Señor, y con tus ángeles. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos, en el 2020 que estamos viviendo, la fidelidad del cristiano, la fidelidad del Hijo y de la hija de Dios se está colocando a prueba. Con toda esta inestabilidad económica que estamos viviendo y que se avecina y que lo vemos en el mundo, probablemente las finanzas del hogar se vayan a ver en algún momento afectadas. Las finanzas de los chilenos. Y la palabra de Dios nos entrega preciosas revelaciones con respecto a este asunto. Pero en este tiempo donde la fidelidad es puesta, ¿cierto?, a prueba, yo quiero llevarlos al Nuevo Testamento y a ver cómo en relación al mandato de los diezmos y ofrenda, que es lo que se remece también en estos tiempos, nuestro Señor Jesús nos orienta, nos guía y nos conduce hacia la fidelidad en este asunto. Por eso yo quiero llevarlos allí al libro de Lucas y de Mateo. No sin antes introducirnos a esta reflexión, a esta sermón y meditación de la palabra de Dios con dos preguntas esenciales. ¿Debo, como hijo de Dios, como cristiano, debo devolver el diezmo a la tesorería de la iglesia aún si veo que ese dinero me puede servir en la casa? Y la otra pregunta es, ¿el Señor me comprenderá si no devuelvo el diezmo o las ofrendas porque estamos en tiempos de crisis y ese dinero me puede hacer falta? Bueno, para responder a estas dos preguntas, vamos a introducirnos a la palabra de Dios en el libro de Lucas y en el capítulo 20, en el versículo 25. Hay dos textos que son claves acá, que están en Lucas y en Mateo, y vamos a leer el primero. Dice lo siguiente, Lucas 20, 25. Entonces les dijo, pues dad a César y lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Decimos amén, ¿cierto? Esta es la palabra de Dios en la Reina Valera 1995. Hay otras traducciones y yo quiero compartirla con ustedes también. Tengo acá la traducción de la Biblia de Jerusalén. Dice lo siguiente. Él les dijo, pues bien, lo del César, devolvérselo al César, y lo de Dios a Dios. La versión NBI o Nueva Versión Internacional dice lo siguiente. Entonces denle al César
lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Estas palabras son de nuestro Señor Jesús y se dan en un contexto en el cual Jesús, nuestro Señor, se está enfrentando con los escribas, los fariseos y los herodianos. Ahora, el libro de Lucas nos narra este pasaje, pero también lo hace el libro de Mateo y el libro de Marcos, los evangelios sinópticos. Y yo quiero profundizar un poco en el libro de Lucas. La palabra dice que Lucas fue un médico y fue compañero del apóstol Pablo en algunos viajes que él realizó. Y también dice que Lucas, se puede inferir en la escritura de que Lucas no era judío, sino que era un gentil. Cuando Lucas escribe el libro que lleva su nombre, lo hace para dirigirse a la gente de todas las razas. Y el tema central del libro de Lucas, al igual que los evangelios, es la vida de Jesús, su muerte, su encarnación, su resurrección. Ese es el tema central de los evangelios y también de Lucas. Ahora, como mencionaba adelante, este pasaje se encuentra inmerso en el contexto del enfrentamiento de Jesús con los escribas, fariseos y herodianos. Y se da en el libro de Mateo y en el libro de Marcos una narración paralela. En Lucas nosotros podemos encontrar diferentes elementos que podemos considerar y figuras que están presentes en el relato, como por ejemplo los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los espías, el tributo, el César, la moneda y Jesús. El libro de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 15 al 22, nos da una narración paralela en la cual está inmerso también el texto, pero allí agrega figuras como los herodianos, hipócritas y el denario. El libro de Marcos nos habla también en su narración de los fariseos, de los herodianos y de la moneda. Entonces, estos son los protagonistas o las figuras presentes y los elementos que podemos considerar en el relato y que lo enriquecen. Por ejemplo, cuando habla de dad a César lo que es de César, dice ahí, el César era el gobernador romano de la época. Y se está refiriendo Jesús allí a los impuestos que debían devolver los hebreos, que era un impuesto anual que ellos estaban obligados a entregar a Roma. Ahora, yo quiero profundizar un poquito más y especialmente en la palabra dar o devolver o denle, que nos mencionaba el texto delante, ¿cierto? En las diferentes versiones. Esa palabra viene de la palabra griega apodote, ¿ya? Del griego koiné, del griego de la época en el cual fue escrita gran parte de la escritura. Y apodote es una palabra que nosotros hoy se puede traducir como entreguen, como dar o devolvérselo o denle. ¿Sí? Esa es la traducción que nos permite esta palabra. Y esta es una palabra que viene de la palabra apodidomi. Y esta palabra apodidomi también se traduce como recompensar, como pagar la deuda, como cumplir, como devolver. Entonces, todas estas traducciones nos hacen un sentido. Y aquí nos cabe la pregunta, ¿qué cosas son de Dios? ¿Y qué debemos nosotros devolverle? Porque la traducción más clara y específica es devolver. El Señor Jesús dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Sí, esto lo da en el contexto cuando ustedes lo pueden leer allí de Lucas, del libro de Lucas, ¿cierto? Donde se está dando esta discusión, ¿debemos pagar los impuestos? ¿Debemos pagar el impuesto a Roma? Jesús responde con esta certeza, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la traducción más clara nos permitiría acogernos a la Biblia de Jerusalén, donde dice devolver a César lo que es de César y devolver a Dios
lo que es de Dios. Pues bien, yo quiero profundizar un poco entonces en relación a la última pregunta. ¿Qué cosas son de Dios y qué debemos nosotros devolverle? Para responder a esta pregunta, yo quiero llevarlos entonces a los siguientes versículos. En la palabra de Dios está el libro de Deuteronomio. Si ustedes me acompañan allí o me siguen en la lectura, el capítulo 10, el versículo 14, nos dice lo siguiente. De Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Eso dice allí Deuteronomio. Ahora, el Salmo capítulo 50, versículos 10 al 12, dice lo siguiente allí. Esta es palabra de Dios. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Hay otro pasaje también que quiero compartir que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Y esa palabra dice así. Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y el último texto que quiero compartir allí, en este momento, se encuentra en el libro de Ageo, capítulo 2, en el versículo 8. Y el Señor dice allí, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Decimos amén, ¿cierto? Por estos textos que hemos leído. Ahora, aquí nosotros encontramos que en la Biblia, en la palabra de Dios, todo lo que existe en este mundo, todo lo que hay en este mundo, la tierra, en el cielo, en el mar, todo lo que nosotros vemos, incluso nosotros mismos, le pertenece y le pertenecemos a Dios, dice. Somos, hermanos, amigos, propiedad de Dios. Y todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios, incluso el aire que respiramos. Todo le pertenece. Cuando leemos estos textos de la Escritura nos queda claro. El Señor dice, mía es la bestia, mía es la tierra, mío es este mundo, míos son los bosques, míos son los animales, dicen las aves, mío es nuestro cuerpo y mía es la plata y el oro, dice el Señor también en su palabra. Ahora, en conclusión, todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que existe, le pertenece a Dios. Pero Dios, como sus mayordomos, nos ha permitido a nosotros vivir y existir. Y eso es una bendición, eso es algo, una bendición diaria. Vivir y el respirar y existir es una bendición. Pero a su pueblo el Señor le ha entregado el 90% para vivir en relación a sus ingresos. El Señor dice, mira, todo esto es tuyo, el 90%, pero la 10ª parte me pertenece, dice el Señor. Esto es mío, dice el Señor, y yo me lo he reservado para mi casa y para el avance del Evangelio, para el avance de la obra en este mundo. El Señor se lo ha reservado. Y Jesús lo confirma. Jesús es más claro aún. Nuestro Señor Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 23, yo quiero llevarlos allí. Por favor, en el versículo 23 dice lo siguiente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.
Estas son palabras de nuestro Señor Jesús que se dan en el mismo contexto en el cual se da Lucas 20:25. Entonces encontramos aquí un enfrentamiento, entre comillas, de Jesús nuevamente con los fariseos, con los escribas. Y hace mención este texto a que los fariseos y los escribas, ellos diezmaban hasta la menta, el eneldo, el comino. Estas eran plantas o hierbas, ¿cierto?, medicinales, y en sus leyes que ellos tenían en la Mishnah, que eran las leyes de las tradiciones, ellos mandaban allí diezmar estas hierbas. Ellos querían mostrarse como estrictos en la ley. Y bueno, hacían esto. Y el Señor Jesús menciona, eso sí, en el texto, que estas cosas era necesario hacer, dice Mateo 23. Porque ellos diezmaban la menta, diezmaban el eneldo, el comino, pero dejaban lo más importante, que era la justicia, la misericordia y la fe con las personas. Entonces el Señor Jesús le dice, miren, estas cosas era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Entonces los fariseos, los escribas, dejaron de hacer lo otro, dejaron la misericordia, dejaron la fe, dejaron la justicia en sus vidas y se enfocaron en lo más pequeño, ¿cierto? En diezmar hasta las plantas, o la hierba en este caso. Y el Señor, yo quiero rescatar esta palabra, y es lo que podemos rescatar nosotros, es que el Señor menciona que esto era necesario hacer. Esa palabra, necesario, viene de la palabra griega dei, y esta palabra se puede traducir como deber, como conveniente o necesidad. Por lo tanto, el texto nos muestra aquí que el diezmo era parte de la ley, y Jesús lo avala, y encontramos referencias en la palabra de Dios en relación al diezmo como parte de la ley en el libro de Levítico capítulo 27 versículo 30, y también en el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 22. Y el devolver el diezmo vendría a ser en el cristiano una necesidad. Cuando nosotros consideramos la palabra hebrea, o sea, la palabra griega allí, dei, ¿cierto?, nos dice deber, conveniente o necesidad. Esta palabra nos vendría a decir a nosotros hoy y a los hebreos de la época que devolver el diezmo es una necesidad, es un deber que el pueblo de Dios debe cumplir, y es conveniente. Ahora, nosotros podemos hacer la comparación. Por ejemplo, ¿qué es una necesidad para el ser humano hoy? Podría ser tomar agua, porque el agua constituye gran parte del cuerpo del ser humano. O podría ser también el alimentarse, el alimento físico, ¿sí? También podría ser el desplazarse, ¿sí? Una necesidad, salir a hacer ejercicio, caminar, para mantener la salud. Entonces el Señor Jesús compara al diezmo como una necesidad y también como algo conveniente. Es decir, a mí me conviene, como hijo de Dios, devolver el diezmo a Dios, ¿sí? Porque es un mandato, y así, de esa manera, yo estoy bien con Dios en mi relación con Él. Ahora, Jesús no se opone al diezmo. El comentario bíblico dice que Jesús dejó en claro que no se oponía al diezmo, sino al espíritu hipócrita de los escribas y fariseos. A eso se oponía Jesús, no hacía el diezmo. Entonces, apreciados hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿cierto?, la palabra de Dios nos aclara que entregar el diezmo a la tesorería de la iglesia es devolver lo que le pertenece a Dios. Eso lo encontramos en Malaquías capítulo 3 versículo 8. Ahí está ese texto que nosotros conocemos, ¿cierto? Y por tanto, devolver al Señor es un acto, queridos hermanos, hermanas, de fidelidad, donde se ve nuestra espiritualidad,
y donde también nosotros reconocemos el señorío de Dios en nuestras vidas. Ahora, eh, el Señor Jesús es claro en que hay que devolver el diezmo, y que es un reconocimiento en nuestra vida, entonces, del respeto hacia el mandato de Dios. Y no permite este texto dejar cierto allí en cuestión de que aún en tiempos de crisis, porque hoy cierto Chile está viviendo tiempos de crisis, y el texto no permite allí que en tiempos de crisis no podamos ser fieles. Todo lo contrario, en tiempos de crisis es cuando más debemos ser fieles. Con lo que recibamos, ¿cierto? De bendición, que Dios nos bendiga, ¿cierto? Como entrada económica, nosotros tenemos que ser fieles aún en tiempos de crisis. Es el ejemplo que nos da Daniel, por ejemplo, en el foso de los leones. Él fue fiel a su Dios, se mantuvo fiel y llegó al foso de los leones, y Dios tuvo que protegerlo. En ese momento, haciendo algo impresionante como tapando la boca de los leones. Eh, Dios también reconoció la fidelidad de José, estando en la cárcel por varios años, privado de libertad. Y Dios lo recompensó siendo el segundo al mando de Egipto, en el tiempo de que Egipto era una potencia. Entonces, a través de la Escritura nosotros encontramos que siempre la fidelidad a Dios en tiempos de crisis ha sido bendecida, y también cuando hay tiempos de paz y tranquilidad, también Dios bendice la fidelidad. Ahora, nosotros con el diezmo, al devolver el diezmo, nosotros no estamos como hijos de Dios comprando bendiciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque el acto de devolver a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Es un acto de reconocer a Dios en mi vida como el Señor de mi vida. Es un acto de fidelidad pura de nuestra fe. Y Dios espera que nosotros seamos fieles, aún en tiempos de crisis, porque Dios no está condicionado a la crisis para bendecir a su pueblo. Dios no está condicionado al desempleo para bendecir a su pueblo, ¿sí? O a la incertidumbre económica o a la recesión. Dios no se condiciona a esas cosas para derramar la bendición de su pueblo. Dios puede bendecir en medio de la crisis. Dios puede bendecir, derramar sus bendiciones. Pero Dios va a derramar sus bendiciones cuando el pueblo de Dios es fiel a Él, ¿sí? Fiel a sus mandamientos, a los mandamientos que Él nos ha dejado claros, fiel a esta ordenanza del diezmo también, y fiel porque amamos a Dios y lo reconocemos como el Señor de nuestra vida. Y es una muestra de nuestra espiritualidad también, cómo está nuestra espiritualidad. Entonces, cuando nosotros retenemos el diezmo, solo demostramos, o cuando lo gastamos, ¿cierto?, en otras cosas, solo demostramos que no confiamos en las promesas de Dios, y que por tanto en nuestra vida aún gobierna el yo. Aún está el yo y los intereses propios, y no los del Señor. Por eso Dios espera la fidelidad de su pueblo, especialmente en los tiempos angustiosos que se aproximan, ¿cierto? Que se ven. Allí es donde nuestra fe, en estos momentos, es donde se prueba la fe, y la Escritura menciona que el justo por la fe vivirá. Eso dice Hebreos 10:38. Ahora, la palabra también dice que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso está en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 17. Eso dice la Escritura allí. Entonces, la mensajera del Señor también menciona que al retener los diezmos, ¿cierto?, o a no devolverlo, es equivalente a robar a Dios, porque el diezmo es algo que le pertenece a Dios. El Señor dijo cuando le pagaba a sus trabajadores en la parábola allí, de los que Él llamó a trabajar, el Señor cuando pagaba el denario al que llegó temprano en la mañana, al que llegó al mediodía, al que llegó en la tarde, el Señor dijo a la gente cuando le preguntó: ¿por qué le pagas lo mismo que a todos nosotros, y eso que nosotros hemos trabajado más?
Y el Señor dijo, parafraseando allí, ¿y qué a ti si no me es lícito hacer con lo mío lo que yo quiero? Entonces el Señor reconoce que los diezmos son de Él y le pertenecen. Entonces, y Él hace con ellos lo que a Él le parece o lo que Él entiende que es lo mejor. Entonces el diezmo es utilizado muchas veces para el avance de la obra, para el Evangelio, para el sustento también de su obra. Y el pueblo de Dios a través de la historia, nosotros lo podemos encontrar en la Biblia también, muchas veces se rebeló en contra de este mandato. Y cuando el pueblo se rebeló en contra de este mandato, porque en algunos casos dijeron, no, nosotros no necesitamos tener a los levitas o a los sacerdotes para que nos prediquen porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Eso se ha dado a través de la historia. Pero cada vez que el pueblo abandonó este mandato del diezmo, los sacerdotes tuvieron que volverse a otros trabajos. Los sacerdotes, los levitas, no murieron de hambre o de escasez. Ellos solamente se dedicaron a otras labores para vivir. Pero el pueblo, cuando abandonó este mandato, se volvió a la idolatría, se volvió al homicidio, se volvió al adulterio, a la fornicación, se volvió a la perversidad más cruda de los tiempos bíblicos que podemos encontrar. Porque no había un guía o un líder espiritual. Porque derechamente ellos dijeron, nosotros nos podemos guiar por nosotros mismos. Pero la Escritura nos muestra que el Señor ha utilizado este sistema del diezmo para sostener a su pueblo, a sus hijos, ¿cierto?, que se dedican a esta labor, y además el obrero dice es digno de su salario. Entonces Dios lo utiliza para sostenimiento también, pero principalmente para el avance de la obra y del Evangelio. Entonces, apreciados hermanos, esto es una necesidad para nosotros, porque así como Dios nos bendice, nosotros podemos ser fieles con Dios, podemos ser fieles en este aspecto para también, ¿cierto?, ser merecedores o ser dignos de que Dios nos considere y derrame su bendición en tiempos de crisis, en tiempos de desempleo, en tiempos donde la economía no está buena, en tiempos donde la gente está sin trabajo, sufriendo, ¿cierto?, con la incertidumbre. El Señor bendice a su pueblo cuando el pueblo es fiel a su mandato, a sus principios y a lo que Él ha ordenado. Entonces yo quisiera animarles para ser fieles a Dios, aún en la crisis, aún en la prueba. Y el Señor responde de alguna manera a las preguntas allí que nosotros planteamos al comienzo. ¿Cuáles eran? ¿Debo devolver el diezmo a la iglesia aún si veo que ese dinero me puede servir en la casa? La respuesta es sí, porque el diezmo no me pertenece, es propiedad de Dios y Él se lo ha reservado. La otra pregunta que había allí era, ¿el Señor me comprenderá si no devuelvo el diezmo o las ofrendas? Porque estamos en tiempos de crisis y ese dinero me puede hacer falta. La respuesta a esta pregunta es no, porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios a su pueblo fiel le proveerá, y esto lo vuelvo a repetir, ya, para darle un énfasis, le proveerá de lo necesario aún en tiempos de crisis. Solo mencionar, Dios hizo descender pan del cielo a su pueblo en un desierto donde no había trigo para moler, donde no había harina para comprar. Jesús derramó pan del cielo, el maná, para que su pueblo se alimentara. Entonces, Dios no está condicionado a la crisis, Dios no está condicionado al desempleo, Dios no está condicionado a estas cosas para bendecir. Dios puede bendecir, pero para nosotros ser merecedores de cierto, la bendición, tenemos que ser fieles a Dios. También en este aspecto de la ley de Dios. Los mandamientos nos muestran claramente
no robarás. Y cuando nosotros tomamos de esto que le corresponde a Dios, caemos en este mandamiento. Y allí es donde el enemigo se aprovecha y quiere ver a su pueblo pidiendo prestado, endeudándose o mendigando ¿cierto? Vendiendo sus cosas. Entonces Dios no quiere ver a su pueblo así. Dios quiere bendecir a su pueblo. Aún en medio de la tempestad, de la oscuridad, de la lluvia, de los vientos, Dios quiere bendecir a su pueblo y Dios lo quiere ver bien a su pueblo. Pero su pueblo tiene que ser fiel a su mandato y creer en la promesa, creer en las miles de promesas que hay en la Escritura de que al pueblo de Dios, Dios lo sustenta. Así como lo hizo en el pasado, lo hace hoy y lo hará hoy. ¿Sí? Así que Dios nos ayude, hermano. Y estos son tiempos en los cuales nosotros tenemos que ser prudentes también. Evitemos caer en deudas. Evitemos encalillarnos. Evitemos andar pidiendo prestado. Evitemos también gastarnos el diezmo en otras cosas que no son de Dios. El Señor ha pedido devolver eso. Entonces, seamos fieles en eso. Pero seamos prudentes también con las bendiciones de Dios en el aspecto económico. No estemos comprando cosas que no son necesarias en este momento, porque se vienen tiempos complejos. Y es lo que nos muestra la Biblia. Entonces, seamos prudentes con nuestra economía, nuestro hogar, tengamos nuestra despensa surtida y variada y cuidémonos en este aspecto. El año pasado, en el tema social que hubo, no era necesario el tema de los alimentos, de estar comprando cosas, acumulando. Eh, Hoy tampoco lo es en gran medida. Pero sí la Escritura nos dice, cuando hay peste o pestilencia, va regularmente asociada con el hambre o con la escasez. ¿Ya? Entonces, seamos prudentes en este aspecto, cuidemos nuestra economía familiar de nuestro hogar, evitemos encalillarnos, evitemos caer o incurrir en grandes gastos que puedan afligirnos, especialmente en estos tiempos complejos. Por eso, que Dios nos dé sabiduría y que seamos siempre fieles a Él. Y que Dios nos bendiga. Entonces, yo quiero hacer una oración para pedirle a Dios que podamos ser fieles y consecuentes también en esto, especialmente en los tiempos que son de crisis, que son de pruebas como este. Vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude. Si tú has escuchado, has comprendido este mensaje y quieres ser fiel a Dios en los diezmos, en las ofrendas, yo quiero invitarte a hacer una oración a nuestro Dios y para que el Señor nos ayude para seguirlo siendo. Vamos a orar, por favor. Querido Señor, que estás en los cielos, después de haber leído tu palabra y haber comprendido en labios de nuestro Señor Jesús, que el diezmo es una necesidad, es algo que nos conviene hacer y cumplir, comprendemos entonces que aún en la crisis es algo que nosotros debemos practicar. Es algo que nosotros debemos ser fieles, aún en momentos de tempestad y oscuridad económica. Porque esta es la manera en la cual tú, Señor, puedes hacernos meritorios, Señor, de recibir tus bendiciones en la obediencia. Porque tu pueblo tú le has prometido bendecirlo, pero en la obediencia, Señor. Entonces ayúdanos a ser obedientes a este mandato que es crucial y es donde nosotros reconocemos el señorío de tu reino, Señor, en nuestras vidas. Por eso ayúdanos a ser fieles en esto y a mirar hacia adelante con esperanza. Porque así como a tu pueblo tú lo sustentaste con maná del cielo, con pan del cielo, y le sacaste agua de la piedra o de la roca, de la misma manera, Señor, tú vas a sostener a tu pueblo. Pero a tu pueblo que es fiel y que es obediente y que guarda tus mandamientos. Entonces, Señor, oramos para que esto sea así, para que seamos fieles, para que seamos consecuentes con la fe y que no venga una crisis y nos remezca y nos sacuda y nos hunda. Todo lo contrario. Ayúdanos a ser, Señor, consecuentes entonces y también prudentes con nuestra economía, especialmente en estos tiempos complejos que se avecinan. Que Dios
Entonces sea, Señor, con nosotros en esta hora el Dios Espíritu Santo obrando en nuestra vida, el querer como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Solamente en ti podemos ser fieles y podemos ser consecuentes. Ayúdanos a creer en las miles de promesas que nos has dejado y ayúdanos, Señor, a ver tu gloria y a ver tu mano poderosa actuando en nuestra vida y en el favor de tu pueblo y de tus hijos, tal como lo has hecho hasta el momento, guardándonos de esta peste o pestilencia, Señor, que está rodeando el mundo. Gracias por tu palabra. Grábala, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, sino que lleve fruto para vida eterna. Lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.